Bien. Bueno, ya estamos en vivo, sí, por Instagram y por YouTube. Bueno, esta clase de hoy, número 11, ¿cómo se fabrica alma y espíritu? Es una clase, podríamos decir que nos va a ayudar a comprender estos conceptos. Para nosotros hoy son conceptos, son ideas, ¿sí? ¿Cómo está electricista Eón? Pau Vico, 22 también, bienvenida. Estos son conceptos, ¿cierto? Alma y espíritu, que en general nos suenan bastante distantes o más bien como ideas vagas prácticamente, ¿no? No se nos hace algo muy fácil de entender como algo cercano, como algo a lo cual podemos acceder. Por ahí hay una frase, ¿cierto?, bíblica que dice, ¿cierto?, en paciencia poseeréis vuestras almas. Evidentemente, ¿cierto?, nos está dando una clave ahí. Primero que el alma es una realidad. Por otro lado, nos está diciendo, ¿cierto?, que no la poseemos. No quiere decir que no la tengamos, pero sí, ¿cierto?, nos está indicando que no poseemos nuestra alma y necesitamos de la paciencia, que es como, vamos a entender una de las virtudes más importantes. Entonces, eso nos ayuda a poder acercarnos a esto que es el alma y el espíritu. Primero que todo, ¿cierto?, no es tan fácil siquiera tener la claridad de qué es el alma, qué es el espíritu, de qué estamos hablando cuando hablamos de estos dos aspectos. La clase de hoy, ¿cierto?, nos va a ayudar a profundizar, a adentrarnos en esta búsqueda, el trabajo sobre sí mismo, el estudio de sí mismo, el despertar de la conciencia, realmente, si no nos llevan a la conquista del alma, a la conquista del espíritu, a poseer, ¿cierto?, a adueñarnos de aquello, entonces quiere decir que no tiene sentido, que realmente no es el camino, que no es por ahí. Porque realmente, ¿cierto?, el alma es el primer gran paso, dentro de los tantos pasos que hay que dar, para desarrollar o alcanzar el despertar de la conciencia. Si no despertamos la conciencia, no podemos tener alma. Y el alma, ¿cierto?, en el fondo es el propio despertar de la conciencia. Y lo vamos a explicar. La clase va a tratar de eso, ¿sí? Y de cómo el espíritu realmente adviene en forma o en pasos mucho más superiores y que también vamos a detallar en la clase, ¿sí? Cuando hablamos de alma, ¿cierto?, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí en general estamos hablando de un conjunto de poderes, facultades, fuerzas, leyes, inclusive, ¿sí?, que están latentes en la persona, en cada uno de nosotros están latentes en nuestra esencia, ¿sí? Ahora, el problema es que hoy en día nuestra esencia, nuestra parte anímica espiritual está atrapada, ¿cierto?, está contaminada, está sucia por el ego, por esto que nosotros realmente hemos ido viendo en el curso, que son nuestros vicios, defectos y errores que en realidad atrapan a esta esencia. Entonces, la medida, en el grado, en el trabajo de ir liberando la esencia que está atrapada en el ego, esta se puede ir, ¿cierto?, gradualmente convirtiendo, transformando en el alma. Esta esencia, ¿cierto?, que vamos liberando se va a ir fijando en nuestra médula espinal, se va a ir desarrollando una construcción que en realidad es el alma misma, y es allí, ¿cierto?, donde se va a ir produciendo este despertar. Es de esa forma en donde realmente se va desarrollando en nosotros el alma. Decíamos que son virtudes, poderes, facultades, leyes, ¿cierto?, capacidades que están latentes en cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de virtudes, ¿por qué estamos hablando de virtudes? La virtud es justamente el opuesto de los defectos. Y estamos viendo que los defectos son los que nos gobiernan. Cada uno de nuestros defectos o de los defectos que están presentes en nosotros tiene una virtud. Y de hecho es su
opuesto directo. A cada defecto le corresponden ciertas virtudes. Y en la medida que esos defectos son eliminados, van a ir apareciendo estas virtudes, van a ir asomando, aflorando, expresándose estas virtudes. Si una persona tiene la ira, ¿cierto?, como un defecto presente en su día, detrás de eso o escondido en esa ira está una de las virtudes, ¿cierto?, quizás más bonitas que una persona puede tener, que es la mansedumbre, que en realidad es un estado del ser en el cual no existe, ¿cierto?, la agresión de ningún tipo. Nosotros con la ira, evidentemente, tenemos atrapada esta virtud. Eliminando la ira, aparece la virtud, ¿cierto?, de la mansedumbre. La persona, ¿cierto?, que tiene el defecto, como todos, ¿cierto?, lo tenemos, de la traición, en la medida que empieza a transformar esa traición, a eliminar el yo de la traición, va a aparecer la fidelidad, ¿cierto?, que también es una virtud. Y así, ¿cierto?, aquel que es mentiroso, ¿cierto?, va a aparecer la verdad en la medida que elimina la mentira, el yo de la mentira. La castidad va a ir apareciendo como una virtud en la medida que eliminamos, ¿cierto?, la lujuria, etc. Cada defecto le corresponde, ¿cierto?, y tiene atrapado conciencia que en sí mismos son virtudes. También decíamos que tenemos ciertos poderes, que el alma son poderes también. Esto es sumamente interesante, importante comprenderlo. Esto es un hecho concreto, no es una fantasía, ¿cierto? No es una idea. Cuando se va produciendo esto que decíamos que se va liberando la conciencia y esta, ¿cierto?, la esencia libre, se va fijando en la médula espinal. Esto es un proceso, ¿cierto?, que se conoce como el ascenso del Kundalini. El Kundalini es nada más que nuestra energía creadora sexual, ¿cierto?, que se va fijando en la médula espinal y se va transformando realmente, ¿cierto?, en una naturaleza superior en cada uno de nosotros. Bueno, cuando se va produciendo este ascenso de esta energía creadora sexual, el Kundalini, ¿cierto?, va a ir produciendo una relación, como hemos visto, con los distintos elementos de la naturaleza. En un principio, ¿cierto?, el ascenso de la energía creadora sexual va a ir desarrollando la mejora del cuerpo físico, la sanación del cuerpo físico, que hoy lo tenemos, pero estaba enfermo. Entonces ahí se va produciendo, ¿cierto?, la conquista también del mundo mineral. Ese mundo mineral, como decíamos, ¿cierto?, en clases anteriores, está gobernado por los gnomos y pigmeos. Entonces, cuando se produce este ascenso por la médula espinal y se llega a este punto, ¿cierto?, lo que va a ir ocurriendo es que en realidad estos gnomos, estos pigmeos, van a ir permitiéndole a uno acceder a ciertos poderes, a ciertas cualidades que están relacionadas con el mundo mineral. Luego, ¿cierto?, este ascenso, cuando ocurre por el cuerpo vital, va a ir despertando el poder sobre las aguas. Las ondinas, ¿cierto?, las nereidas, que son los elementales del agua, van a ir proporcionándole al iniciado un conocimiento, ¿cierto?, una fuerza que está asociada al gobierno de estas aguas, ¿sí? De eso se trata que, ¿cierto?, estos poderes se van a ir adquiriendo en el proceso del ascenso del Kundalini. Y eso es lo que en realidad vamos a ir entendiendo como los poderes que vamos a ir adquiriendo sobre los elementos de la naturaleza. Luego, cuando el ascenso ocurre a nivel del cuerpo astral, lo que va a ir ocurriendo, ¿cierto?, es que ya es la construcción del astral solar, del cuerpo astral solar, que va a ir permitiendo los poderes a nivel astral. La capacidad, ¿cierto?, de viajar en cuerpo astral de manera consciente y voluntaria. La capacidad de manejarnos en ese mundo a plena conciencia y de poder disfrutar de esa posibilidad, de las investigaciones que se pueden hacer con conciencia, ¿cierto?, y con un cuerpo creado. Y a la vez también vamos a ir recibiendo el conocimiento, la sabiduría que nos entregan los elementales del fuego que están, ¿cierto?, asociados, ¿cierto?, a este ¿cierto?, tan interesante mundo astral.
Las salamandras son los elementales del fuego y tienen una sabiduría que en la medida que nosotros vamos ascendiendo nuestra energía creadora sexual ahí, ¿cierto? A nivel, ¿cierto? Del cuerpo solar, astral solar, vamos a ir adquiriendo. ¿Qué otro poder también se va a ir recibiendo, ¿cierto? Ya más adelante, cuando creemos el cuerpo mental, cuando nuestra energía creadora ascienda por el cuerpo mental solar, se vaya creando, ¿cierto? Vamos a tener un poder sobre los elementales del aire. La sabiduría que está en los silfos, sílfides, ¿cierto? Es la que nos va a permitir realmente tener el conocimiento a través, ¿cierto? De la naturaleza, a través de estos elementales. Y progresivamente vamos a llegar luego, ¿cierto?, a la creación del cuerpo causal. Aquí lo que se va a ir abriendo es estos poderes de regeneración sobre el propio cuerpo. El cuerpo, ¿cierto?, causal, la creación de este cuerpo nos va a permitir tener, desarrollar la capacidad de todo lo que es nuestra materia, ¿cierto? Todo lo que es nuestro organismo físico, poder regenerarlo, poder regenerar cada una de nuestras células, cada uno, ¿cierto?, de los aspectos de nuestra biología, poder volverlos, ¿cierto?, a construir, a reconstruir. Estamos hablando de verdaderas cualidades, poderes que hoy nos podrían parecer bastante extraños, hasta distantes o fantásticos, pero evidentemente cuando hablamos de alguien que está en este trabajo, cuando hablamos de alguien que está trabajando con lo más sutil que posee, que es la energía creadora sexual, las transformaciones van a ir ocurriendo gradualmente. Y vamos a ver, ¿cierto?, en el transcurso de la clase, cómo tiene que pasar un tiempo y un trabajo real, concreto, para que se produzca esta transformación. No es, evidentemente, de la noche a la mañana, ni viene alguien con una varita mágica, o porque uno, ¿cierto?, pague una cantidad de plata, recibe un diploma, va a tener unos poderes. No. Eso es una fantasía, eso no es real. Lo real es el trabajo serio, concreto, sobre la propia psicología, sobre las propias energías y su transformación. Entonces es así como el alma, ¿cierto?, realmente tiene y son estos mismos poderes que estamos mencionando. Y también hablamos de facultades, ¿sí? Estas facultades realmente están asociadas justamente al ascenso de la energía creadora sexual. Cuando va subiendo la energía creadora, ¿cierto?, el kundalini por la médula, se va produciendo una activación de cada uno de estos centros o chakras que nosotros poseemos a la altura de la columna vertebral, ¿cierto?, proyectado hacia adelante, que está asociado a cada una de nuestras glándulas endocrinas. Cuando la energía creadora va ascendiendo, ¿sí?, se va produciendo la activación de estos chakras y ahí viene, ¿cierto?, lo que son estas facultades. Esto ocurre, ¿cierto?, a través de un proceso eléctrico, en realidad es por inducción eléctrica que se van activando, ¿cierto?, estos chakras. Y es así como se activa la polividencia, la clarividencia, el oído mágico, ¿sí? Así es como se activa, ¿cierto?, el presentimiento, la telepatía y, bueno, un sinnúmero de cualidades que está asociada a cada uno de los chakras, desde, ¿cierto?, el coronario, el chakra frontal, el chakra laríngeo, el chakra cardíaco, el chakra, ¿cierto?, solar, etcétera, ¿sí? Bueno, la verdad es que estas facultades que estamos mencionando son genuinas, son reales. Lo que debe ocurrir es que se produzca, ¿cierto?, el ascenso de la energía creadora sexual, que es el fundamento de la transformación. No es cierto que no se puede hacer nada, sino a través del sexo. Sí, se puede hacer mucho, pero es la construcción, ¿cierto?, que estamos hablando, tiene que ver con este trabajo sexual. Ahí se han ido uniendo, ¿cierto?, personas que no han tenido la oportunidad de conectarse: Artemisa, Chávez, Felipe Andrade. Por aquí en YouTube tenemos a Sandra Neira. Sandra Neira, muy bien. Ah, bueno, está con COVID, muy bien. Estela, Elian, Karina, Pía, muy bien. Qué bueno que se han podido unir. Entonces, estas facultades son propias de nuestra alma, pero como decíamos al inicio, ¿cierto?, no las poseemos. En paciencia poseeréis vuestras almas. Esto quiere decir que es necesario un trabajo, un proceso, una atención y una ocupación para poder realmente conquistar estas facultades. Luego tenemos, ¿cierto?, que son fuerzas. El alma también son fuerzas. Ahora también está por ahí, qué bueno, en YouTube. Estas fuerzas realmente tienen que ver con que
Nosotros hoy no somos personas que tengamos una fuerza de voluntad, por ejemplo, o no tenemos la capacidad de realizar grandes logros, grandes trabajos. Necesitamos de unas fuerzas especiales, particulares, que están en todos nosotros. Tenemos esa latencia, esa posibilidad. Está en nuestro propio desarrollo interior, esas fuerzas. Ahora, esas fuerzas realmente están muy asociadas al desarrollo psíquico, al desarrollo justamente de estas cualidades. Este desarrollo psíquico en realidad tiene que ver con el desarrollo del alma, ¿sí? Que gradualmente, ¿cierto? Estas fuerzas, este desarrollo va permitiendo que todas las fuerzas se vayan integrando en nuestro ser. Y llega un punto en donde la persona, en este caso el iniciado, la iniciada, ¿cierto? Es capaz de hacer labores, trabajos que ni siquiera 1000 hombres, 1000 personas podrían hacer. Porque adquiere, ¿cierto? Una cualidad de poder estar, ¿cierto? Con su conciencia presente aquí y ahora, que es en sí mismo la primera gran, ¿cierto? Cualidad que una persona adquiere, es tener la capacidad, ¿cierto? De tener su conciencia presente aquí y ahora y vencer cualquier obstáculo, ¿sí? Eso es lo que en realidad hace referencia a estas fuerzas que componen este grupo, ¿cierto? De fuerzas, poderes, facultades, componen el alma. ¿Cómo se fabrica el alma? Es cierto, algo importante, necesario que tenemos que ver. ¿Cómo es que en realidad esto que suena tan interesante se fabrica, se forma, se crea, se cristaliza? Esto se desarrolla a través de los 3 factores. Estos 3 factores, ¿cierto?, son muy sencillos de entender. Gradualmente lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, que la comprensión es necesaria de estos 3 factores para darnos cuenta de lo lógico y de lo, ¿cierto?, claro que está ahí. Primero, ¿cierto?, la muerte psicológica. Es importante comprender que cuando nosotros vamos eliminando los defectos, a eso se refiere, ¿cierto?, la muerte psicológica, es eliminar nuestros yoes, nuestro ego, la ira, la envidia, la lujuria, la pereza, la vanidad, etc. Y todas sus manifestaciones. Lo que va ocurriendo ahí es que vamos ahorrando energía, porque los defectos a nosotros nos hacen agotar excesivamente la energía y gradualmente, ¿cierto?, nos vamos perdiendo, ¿cierto?, esta fuerza. Cuando ahorramos esta energía que nos hace gastar cada uno de los defectos, que es energía creadora sexual principalmente, va produciéndose lo que vamos a entender como un equilibrio de los centros. Esto lo vimos en la clase 4 de este curso y lo vamos a estar realizando permanentemente. El equilibrio de los centros es el gran paso que debemos lograr para poder avanzar, ¿cierto?, a los siguientes pasos. Si nosotros no equilibramos los centros, no se puede dar el nacimiento espiritual o, ¿cierto?, el nacimiento a nivel sexual, o no vamos a poder desarrollar realmente los cuerpos internos, para que se entienda mejor. Este nacimiento espiritual o el desarrollo de los cuerpos internos, de los cuerpos astral, mental y causal, requiere del equilibrio de los centros. Por eso, ¿cierto?, para llegar al equilibrio es necesario la muerte psicológica. Por eso vamos a ir entendiendo que tiene todo un hilo conductor. Una vez que nosotros vamos aprendiendo a hacer la muerte psicológica, a autoobservarnos, a descubrirnos cuando estamos, ¿cierto?, frente a una persona que nos cae mal, conversando con alguien que en realidad le gusta el chisme, cuando nos están hablando, ¿cierto?, respecto a algún accidente, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Cuando por allá nos dicen, oye, pasó tal cosa allá en la esquina y atropellaron a tal, ¿qué pasa con nuestra psicología? Vamos a ir entendiendo que cuando nos vamos estudiando, nos vamos comprendiendo, ¿sí?, gradualmente se va dando la posibilidad de poder eliminar defectos del chisme, yo es cierto, de la morbosidad, defectos de la lujuria, defectos que le gusta, ¿cierto?, hablar mal de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos detallitos que son yoes, que son defectos, los vamos a poder ir eliminando, ahorrando energía que malgastamos si es que no eliminamos esos defectos, y nos va a permitir generar, ¿cierto?, la creación de los cuerpos existenciales del ser, es decir, estos cuerpos superiores que hablábamos respecto al nacimiento espiritual. Ese desarrollo se hace a través de una unión sexual de un hombre y una mujer, ¿cierto?,
usando sabiamente su propia energía que ha ido ahorrando en el día a día. ¿Cómo está Anderson? Ahí en YouTube también, qué bueno, buenas noches. Bienvenido también, Anderson. Bueno, entonces ahí se va produciendo, ¿cierto?, este ahorro de la energía y luego, ¿cierto?, la posibilidad de transmutarla, transformarla en pareja. Ese es el nacimiento espiritual. Luego, y uno de los factores que dijéramos, es muy importante tenerlo muy claro, es el sacrificio por la humanidad. Que no es nada más que empezar a entregar esta información a las demás personas de manera desinteresada. La entrega del conocimiento de manera desinteresada, sin cobrar, sin esperar nada a cambio, sin hacer distinciones. Esos son los méritos del corazón. Esto es, podríamos decir, lo más valioso y lo más inmediato que inclusive una persona puede llegar a ser. Es muy rápido, si uno lo desea, puede empezar a ayudar a los demás. Y hay muchas de las cosas que dentro de su propio trabajo, cada uno, ¿cierto?, no puede a veces desarrollar, le cuesta comprender, no se le da que, ¿cierto?, no llega a la pareja, en fin, una serie de situaciones que a veces, a través de los méritos del corazón, va a poder ir sorteando, va a poder ir logrando. Es decir, mientras más méritos tenga la persona de corazón, es decir, más intenta ayudar a los demás con este conocimiento, entregando este conocimiento, más ayuda se le empieza, ¿cierto?, a dar, a llegar. Porque el fundamento de esta obra es el amor desinteresado. Y muchas veces nosotros, no teniendo nada, pero dándolo todo, es que empezamos a conseguir, ¿cierto?, realmente la claridad del camino. Es fundamental que podamos practicar el sacrificio por la humanidad si realmente queremos un progreso interior. Aquel que quiere avanzar y no quiere ayudar a sus semejantes, la verdad es que se le hace muy lento, mucho más difícil el trabajo, ¿sí? Bueno, ahí están los tres factores que es la forma de cómo vamos a poder desarrollar el alma. Hay unos pasos, hay unas etapas, hay una progresión que es muy lógica también, que va a ser importante tenerlo claro para entender en qué minuto vamos a llegar o se va a producir esta fabricación del alma. Primero, algo que es muy sensato, pero tiene que llegarnos la información, tiene que llegarnos el conocimiento. Alguien tuvo que sacrificarse, ¿cierto?, por los semejantes. Hola, Leon Santi, qué gusto, muy bien que se haya unido por ahí al Instagram. Claro que puede inscribirse en el taller, usted ya está participando, en el hecho de que pueda, ¿cierto?, conectarse. Ahora, si quieres, me escribes a mi teléfono, a mi número de WhatsApp, si puedes tomar nota, más 569-9960-3506. ¿Sí? Luego lo vamos a repetir, igual está en el Instagram, ahí en la biografía, ¿sí? Pero sí, claro que se puede inscribir, Leon Santi. Bueno, entonces viene siendo la necesidad de poder recibir la información. Alguien tuvo que hacer el sacrificio por la humanidad, ¡pum!, y nos llega a nosotros la información, primer paso. Entonces ahí dice, es muy importante que uno tenga esta claridad. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. Este es simbólico, ¿eh? Esto existe, estos textos, ¿cierto?, en la Biblia. Pero nos están diciendo algo muy importante. En esto hay muchos buscadores, pero no quiere decir que todos se encuentran, sino que realmente de 1000 que están en la búsqueda, uno encuentra el conocimiento. Eso es algo que nos va a ayudar a comprender de lo difícil que es lograr y por qué es tan importante hacer un trabajo, un esfuerzo en una existencia, hacer este trabajo. Porque si no se pone ese empeño, por allá, ¿cierto?, le toca morirse y luego no sabe si la siguiente existencia va a dar nuevamente con esta información, con este conocimiento. Es muy importante que cuando uno logra dar con el conocimiento y se da cuenta de que por ahí sí va la cosa, que sí, son tres factores que sí, esto le va a ayudar, ya, dejarse de pavada y vamos, que hay que hacerlo. Porque si no se le pasa a uno, ¿cierto?, que se mete a otra escuela, hace otra cosa, que no sé qué, que el trabajo, que no sé cuánto, y se le pasó. Bueno, luego de que recibimos el conocimiento, ¿cierto?, viene la necesidad de poder
poner en práctica estos 3 factores. Porque claro, una cosa es que nos digan, oiga, ¿usted quiere tener su alma? Sí, claro, ¿quién no? Bueno, hay que hacer los 3 factores. ¿Y de qué se trata? Ahí lo explicamos. Morir, ¿cierto? Eliminar el ego. Segundo, transmutar la energía, ¿cierto? Sexual en pareja. Y luego sacrificarnos por la humanidad. Esos 3 factores. Bueno, póngalo en práctica. Si no lo pone en práctica, bueno, entonces no le sirve de nada la información y es teoría y no sirve para nada, absolutamente. Entonces ahí viene lo que veíamos, ¿cierto? De equilibrar los centros. Empiezo a practicar los 3 factores para poder equilibrar los centros de la máquina. Los pensamientos, ¿cierto? Las emociones, nuestros movimientos, ¿cierto? El instinto, el centro sexual. Nuestros centros, ¿cierto? Están desequilibrados. ¿Por qué? Por el ego. Ahí cuando uno se empieza a autoobservar, empieza a darse cuenta, claro, basta que uno tenga una preocupación así, ¿cierto? Así chiquitita y uno la vuelve un elefante. Basta que uno no le responda en un WhatsApp y listo, uno se le complicó la vida. ¿Y por qué no me respondió? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijeron de mí? Y en fin, empiezan todos los chillones a generar un problema, ¿cierto?, de preocupación. Esos son los defectos psicológicos. Bueno, y a uno le están robando energía cuando están manifestándose. Entonces lo importante ahí es empezar a aprender a eliminar. Esto, vamos a verlo, se hace con la ayuda de la divinidad, con esa fuerza superior que es capaz de transformar lo que la mente no puede. Esto no se hace con la mente, se hace con el corazón, pero la petición siempre la hacemos en nuestro interior. Madre mía, elimina esta preocupación, sácala de mi interior, madre mía. Vamos y pedimos y pedimos y pedimos. Bueno, ¿qué va haciendo uno? Ahorrando energía y ahí está generando esto, que es gradualmente equilibrar cada uno de los centros. ¿Qué significa esto? Que equilibre, que cada centro trabaje con su propia energía y no le esté robando permanentemente el centro sexual. ¿Vale? Ahí viene esta idea de poder entender que cuando ya hemos encontrado, de 1000 que me encuentran, ¿cierto? Uno me sigue. ¿Por qué aquí, ¿cierto? Es que de cada 1000 que encuentran, uno sigue. Porque ya dejamos de vivir la teoría, como decía, sino que empezamos a hacer esto una práctica, una vivencia, una experiencia. No es algo que suena bonito y que, oye, qué atractivo, qué encachado esta cuestión de los 3 factores, y los poderes y el alma y bla, bla, bla. Bueno, pero si no se pone a hacerlos, no sirve de nada. Cuando uno se pone a practicarlo y empieza a equilibrar sus centros de verdad, empieza a hacer esta transformación que en el fondo es seguir, ¿cierto? Realmente esta información, este conocimiento, uno está realmente haciendo práctico lo que es teórico. Para esto, ¿cierto? Es necesario lo siguiente, que nosotros empecemos a tener una vida, ¿cierto?, de pareja estable, un proceso de transmutación sexual. Para eso requerimos estar con una persona de manera estable, con una pareja que sea nuestra pareja. No vamos a andar, ¿cierto?, como muchas veces lo pudo haber hecho uno en su vida, ¿cierto?, de loquilla, ¿cierto?, que iba por uno, por otro, por aquí, por allá, y bueno, cómo se van a dar las cosas, y qué más da, una raya en el agua, y etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora toca ya ponerse serio. Serio no significa que uno va a andar, no, serio significa que, bueno, vamos con una persona y vamos, porque ya esa es la persona con que estoy y voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario llegar a un punto en donde transmutemos la energía sexual. La energía sexual hay que transmutarla, significa transformarla, producir, ¿cierto?, una transformación, un cambio en la vibración de esa energía para que se produzca un ascenso de la energía. Si nosotros no la transmutamos, lo que vamos a hacer es que la vamos a botar, lo que es fornicar, lo que es, ¿cierto?, llegar al orgasmo, buscar el orgasmo, que realmente es lo que nos va a ir perjudicando, porque esa energía, una vez fuera del cuerpo, no sirve para nada, ya se perdió. Entonces, sí vamos a ganar cuando empecemos a transmutarlo, y ahí, ¿cierto?, en realidad se empieza a dar el trabajo de la primera montaña cuando uno llegue a un punto muy importante, que cuando uno empieza a transformar el sentido del movimiento de las aguas, de la energía sexual. Uno va equilibrando sus centros, luego está con pareja y empieza a transmutar, ¿cierto?, a practicar el sexo sin botar la energía, sin perderla, y va a llegar un minuto en donde ya no va a irse de arriba, ¿cierto?,
hacia abajo y de adentro hacia afuera, sino que va a empezar la energía a ir de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Le vamos a cambiar el sentido de circulación, que es nada más que darle el sentido que siempre debió haber tenido, que lamentablemente nosotros con la fornicación aprendimos a botarla, a sacarla del cuerpo. Bueno, eso es una cosa, pero otra cosa es que en un momento vamos a comprender, a valorar tanto nuestra energía, que a darnos cuenta que lo que veníamos haciendo era una verdadera, ¿cierto?, degeneración, porque estábamos perdiendo lo más valioso que tiene las personas tenemos, ¿cierto?, que es nuestra propia energía creadora sexual. Bueno, ahí, ¿cierto?, se va a empezar a producir esta transformación, este cambio de circulación hacia adentro y hacia arriba. Entonces, llegará un minuto de tanto insistir por ahí que se va a producir lo que se conoce como la iniciación. ¿Qué es la iniciación, cierto? Es cuando a una persona ya se llega a un punto en donde la energía creadora sexual efectivamente va a empezar a ascender por el coxis, ¿cierto? Se abre un pequeño orificio, que esto es a nivel, ¿cierto?, microscópico. Se abre, ¿cierto?, un canal que es por donde va a ascender la energía creadora sexual, ¿sí? Entonces, cuando se produce eso, ese momento, ¿cierto?, es que se enciende el fuego y es que internamente a la persona que se transforma, ¿cierto?, aquí se dice, se transforma en iniciado a esta persona, se le entrega, ¿cierto?, internamente una espada pequeñita con una empuñadura blanca, que en realidad no es solo un símbolo, sino que efectivamente le va a servir para su trabajo, porque desde allí, ¿cierto?, con esta espadita que va a ir creciendo en la medida que ascienda la energía, también con esa misma espada, que son estos mismos poderes, que son estas mismas cualidades, estas mismas, ¿cierto?, capacidades, ¿cierto?, las que le van a servir para poder ir defendiendo su propio trabajo. Así que es un punto, podríamos decir, importantísimo, es un hito que logremos llegar a la iniciación. Cada ser humano debiera luchar por sus iniciaciones, porque no son solo una, son varias iniciaciones, ¿cierto? Y por sus grados y por sus poderes. Eso es lo que hace un verdadero esoterista. Eso es lo que hace un verdadero, ¿cierto?, iniciado. Eso es lo que hace verdaderamente alguien que está alineándose gradualmente con la verdadera logia blanca. Una persona, ¿cierto?, que quiere ir hacia la luz, volver a la logia blanca, tiene que sí o sí dejar de fornicar, dejar de perder su energía creadora sexual y empezar, ¿cierto?, a transformar su naturaleza interior conscientemente, positivamente. Cuando se comienza, se produce, ¿cierto?, este punto en donde empieza la energía realmente a ascender y simbólicamente, ¿cierto?, y cierto también de manera útil se entrega esta espada, tiene que lograr sus 5 iniciaciones. Las iniciaciones son realmente, como decía, lo importante del trabajo esotérico interior. Primero lo que vamos a hacer es la regeneración del cuerpo físico, es decir, ¿cierto?, es el primer proceso. ¿A través de qué? De la primera iniciación. Segunda iniciación es la regeneración del cuerpo vital. Tercera iniciación es la creación del cuerpo astral solar. Concretamente, se crea el cuerpo. Luego viene la creación, ¿cierto?, del cuerpo mental solar, y luego viene la creación del cuerpo de la voluntad, o, ¿cierto?, el causal solar. Ahí están los 5 cuerpos o las 5 iniciaciones que requiere una persona para lograr llegar, ¿cierto?, arriba. Ahora, en ese punto, cuando llega al causal solar, viene una decisión importantísima. Es que se abren, ¿cierto?, 2 caminos, ¿sí? Uno que es, ¿cierto?, el camino directo, en el cual va definitivamente hacia su ser, hacia el espíritu, y el otro, ¿cierto?, el espiral, que es, ¿cierto?, el camino de los nirvanos, el camino en donde en realidad hay mucha felicidad y hay mucho, ¿cierto?, posibilidades en términos de poderes. Se tiene una conciencia, pero es limitado y de hecho es peligroso. Si la persona efectivamente, ¿cierto?, al iniciar la quinta de mayores, esa iniciación, ¿cierto?, del cuerpo causal, escoge el camino directo, es que se va a completar esto de que de 1000 que me siguen, uno es mío. Porque en ese instante hizo la elección
por el Cristo interno. El Cristo es realmente un grado esotérico, un grado interno. Cristo no es solamente, ¿cierto?, Jesús o una persona por allá que hizo este trabajo hace 2000 años, no. Él vino a demostrar que ese es uno de los grados más importantes a los cuales podemos optar si nos buscamos esta transformación. Por eso él decía, ¿cierto?, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Es decir, realmente ese uno va por el Cristo, va, ¿cierto?, por esa conquista, y se ha producido todo un filtro, porque realmente esto no es sencillo, es un verdadero filtro, ¿cierto? Es un verdadero dificultad, complicaciones, en donde realmente la persona se define por entrar a este nivel, ¿cierto?, de la cristificación. Entonces, cuando llega a ese punto, es que vamos a concretar lo que vamos a conocer como el alma humana. En la quinta iniciación de misterios mayores, ¿cierto?, hasta allí se habla del alma humana. Es decir, la creación o la regeneración del cuerpo físico, la regeneración del cuerpo vital, la creación del cuerpo astral solar, la creación de un cuerpo mental solar y la creación de un cuerpo causal solar. Esas 5 iniciaciones de misterios mayores, porque inclusive hay iniciaciones de misterios menores, pero para este caso nosotros deberíamos estar a este nivel para hablar de lo que estamos hablando. En la quinta iniciación de misterios mayores se ha completado la creación del alma humana. Y en ese instante de ahí, ¿cierto?, hacia arriba, se va a desarrollar el matrimonio perfecto. Porque luego viene Buddhi, que es el sexto, ¿cierto?, la sexta iniciación, que en realidad son cuerpos que hay que recuperar o unirse con ellos. Buddhi y Manas, perdón, Buddhi y Atman, ¿cierto?, que son los dos cuerpos superiores, sexto y séptima, ¿cierto?, iniciación, en donde en realidad cuando llegamos, ¿cierto?, a la quinta iniciación y nos unimos con el sexto, que sería, ¿cierto?, el cuerpo búdico, ahí se va a producir el matrimonio perfecto, es decir, la unión del alma humana con el alma divina, con su alma divina. Esto que sale de manera muy, muy magistral, ¿cierto?, en la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, ¿cierto?, donde explica, muestra realmente lo que es la posibilidad de que las Valquirias, ¿cierto?, se vuelvan a unir, ¿cierto?, se produzca el matrimonio perfecto, se produzca esta unión del alma humana con el alma divina. Entonces, nosotros, si realmente anhelamos conquistar nuestra alma, necesitamos trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es el camino que siempre ha estado para aquellos que verdaderamente anhelan su transformación interior. Aquí es que en realidad nos convertimos en hombres verdaderos, hombres en términos genéricos, ¿sí? No excluye a la mujer esto, hombres porque en realidad este es el grado, ¿cierto? Es un grado esotérico. No estamos hablando de hombres, ¿cierto?, porque tengo un género masculino, no tiene nada que ver, ¿cierto? Inclusive una iniciada también se transforma en hombre, porque, ¿cierto?, se alcanza este verdadero estado, ¿cierto?, de conciencia. Entonces, allí se puede decir que se conquista el alma humana. ¿Por qué hombre verdadero? Porque el alma humana es masculina y el alma divina es femenina. Por eso hago la claridad, no hay diferencia con los géneros que nosotros tenemos aquí físicamente, no tienen nada que ver, sino que es porque el hombre verdadero es el alma humana y el alma, ¿cierto?, divina es femenina y el alma humana es masculina, solamente por eso. Entonces ahí inclusive ya vemos que lo femenino siempre está por arriba, ¿no? Bueno, hay una pregunta antes de avanzar, dice Sandra, dice, con respecto al despertar del Kundalini, dice, ¿qué síntomas hay cuando se despierta? ¿Qué se va sintiendo? Sin duda la Kundalini es un instrumento para imponer el cambio. Muy bien, Sandra, sí. Primeros síntomas, un dolor en el coxis, mucho dolor que dura varios días, ¿sí? Luego lo otro, sed,
sed, ¿cierto?, que se quiere tomar agua a cada instante. Ese dolor es muy, muy claro, ¿sí? Hay iniciados que sienten, ¿cierto?, un sonido, un ceseo esotéricamente, o sea, perdón, internamente eso está hablando de que el Kundalini, ¿cierto?, ya está vibrando y subiendo por ahí, por el canal, ¿cierto?, el Sushumna, ¿cierto?, el Nadichita también se conoce, ¿sí? Cuando se abre este agujero pequeñísimo, ¿cierto?, se produce un dolor porque se abre efectivamente un punto ahí en el cuerpo. Y luego, ¿cierto?, es importante que uno esté muy atento a sus sueños, porque en el mundo interno, los mundos internos, si es que uno no está tan despierto, sí o sí a uno le van a despertar para que sepa que recibió su espada. Y aunque hay muchas personas iniciadas que pueden avanzar inclusive en sus distintas iniciaciones sin tener conciencia absolutamente quizás de que han llegado a cierto nivel. Puede llegar inclusive hasta la quinta de mayores, a la quinta iniciación de ministerios mayores, sin siquiera todavía saberlo, pero necesariamente si va a avanzar, le va a tener que despertar la conciencia para que decida cuál va a ser el camino que va a elegir, ¿sí? Lo importante cuando elige el camino, tiene que uno siempre hacer algo que eso en la vida debería ser siempre así. Padre mío, ¿cierto?, que se haga tu voluntad y no la mía. Es importantísimo que uno siempre, siempre, siempre tenga en cuenta la voluntad del Padre de uno, ¿cierto? Íntimamente pedirle que Él decida el camino. Así como en la vida debería ser uno. Uno cuando decide por uno la embarra. No, voy a cambiarme de trabajo, dice uno. Y ahí está pasando penuria. Pero si uno le pregunta al Padre, se da la solución. ¿Por qué? Porque el Padre nunca se equivoca. Así que es muy importante lo que tú preguntas, Sandra. Dice, no sé si te respondí ahí, me comenta. Dice Berta, buenas noches, se dice que Cristo no tenía pareja. ¿Cómo se explica esta situación de transmutación sexual? Se dicen muchas cosas. Lo que pasa es que la Biblia no es una biografía de Cristo. La Biblia es un libro esotérico que ha sufrido muchas mutaciones en el tiempo, pero finalmente sí fue su pareja, ¿cierto?, María Magdalena, y con ella hizo su trabajo. Eran iniciados ambos, representando papeles, ¿cierto?, en el escenario de la vida, para demostrar que inclusive, ¿cierto?, teniendo o siendo de cualquier condición, se puede redimir aquel que de verdad quiere el cambio y quiere, ¿cierto?, realmente cambiar. No importa lo que haya estado haciendo, porque por eso, ¿cierto?, ahí está demostrado a través de María Magdalena, que fue, ¿cierto?, intentaba matarla a través del apedreo, porque era prostituta. Bueno, todos tenemos, ¿cierto?, todos los yoes, así que de ahí es donde uno tiene que levantarse. Pero ellos eran iniciados esotéricamente, o sea, internamente tenían un grado esotérico, ¿cierto? Así que no hay que confundirse ahí. Y para que logre el trabajo interior, ¿cierto?, tiene que estar con su pareja. Al igual que Gautama, ¿cierto? Siddhartha Gautama estaba con Yashodhara, que era su pareja, ¿cierto?, con cual él levantó también, hizo su serpiente, las levantó. De hecho, hay varias imágenes donde aparece Gautama, ¿cierto?, el Buda Gautama, con una serie de serpientes aquí. ¿Cuántas? Si uno ve, hay unas con 5, otras con 7, etc. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué está mostrando? Las 5 iniciaciones, las 5 serpientes. Ese es el Kundalini. Kundalini, ¿cierto?, es la energía creadora sexual ascendida. Y las 5 serpientes son las 5 iniciaciones de misterios mayores que ha hecho. Bueno. ¿Ah? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también. ¿Cuál era su pareja? ¿Quién era? Clara. Ahí nacían, ¿cierto?, las clarisas. Y claro, ellos se unían en silencio y no andaban haciendo muestras de su relación, porque el esoterismo es muy exigente en realidad. Uno no lo entiende a veces, pero aquellos que están en el trabajo están muy serios y tienen su pareja. Si no están con pareja, la verdad que están en otro nivel. O sea, si uno ve al Dalai Lama y uno dice, no tiene pareja. No tiene pareja, pero el Dalai Lama está en tercera montaña. Otro nivel, ¿sí? Bueno, dice por ahí otra pregunta, ¿cómo soltero se puede ser iniciado? No se puede, porque la iniciación se produce en la transmutación sexual. Ahora, ¿qué hay que hacer? Prepararse. Porque uno, si no se prepara, entonces no, pues uno quiere llegar cuando tenga pareja voy a hacer el trabajo. No, hay que hacerlo ahora. Estudiar los yoes, empezar a comprender, empezar a eliminar muchos defectos. En el día a día uno puede avanzar muchísimo. Con la muerte en marcha, así tal cual como le explicamos, uno puede avanzar
prácticamente, ¿cierto?, gran parte del trabajo. ¿Y eso qué permite? Que en realidad uno dé las condiciones para que llegue la pareja, o si está en pareja, bueno, para que cambien las condiciones si es que no está practicando, pero no hay que quedarse ahí echado de que no pasa, no, vamos, que sí se puede, ¿sí? Esto es de valiente. Bueno, entonces cuando llega, ¿cierto?, la energía creadora sexual, perdón, había otra pregunta. Hablando de mi condición antes mencionada. Sí, claro, a eso me refería a Paula. Aquí con mucho ánimo, con muchas ganas y que con la muerte se avanza demasiado si uno se empeña, la aprende bien a autoobservarse, uno aprende, ¿cierto?, a autoobservarse bien, a morir de momento en momento, de instante en instante, y sobre todas las cosas, ¿cierto?, también a estudiar, a meditar mucho para poder comprender los defectos. Mientras más comprende un defecto, la muerte en marcha más cunde, la muerte psicológica mejor, ¿cierto?, se da porque en realidad uno está actuando sobre cosas comprendidas. La Madre Divina realmente ahí puede ejecutar mejor la muerte, ¿sí? Así que eso lo vamos a profundizar muy bien en el curso, Paola, así que hay que seguir ahí estudiando y participando de las clases con preguntas muy importantes lo que está haciendo. Entonces dice, no es necesario estar en un matrimonio, así como matrimonio dice Berta, como acá, que uno tiene que ir a hacer la ceremonia, tiene que ponerse un anillo, dice, ya, me voy a, ahora sí, no sé qué, y tiene que firmar un papel. No, no es imprescindible. Lo puede hacer sin estar matrimoniado, como dicen en el sur. No importa si no está matrimoniado. ¿Por qué? Porque el matrimonio verdadero es interno. Matrimonio en realidad es cuando nosotros tenemos sexo con alguien, se produce el matrimonio. Matris union, unión con la matriz. Es decir, ocurre el acto sexual y en ese mismo instante ya se produjo el matrimonio. Por eso, las relaciones sexuales cuando se consuman, los matrimonios cuando se consuman, cuando hay relación sexual. Antes de eso, puede ser llamarse como quiera, pero hay unión sexual, se consumó el matrimonio. Listo, no hay más que nada. El resto son trámites y cosas. Ahora, es muy bueno, es muy sano, es muy útil que sí respetemos, ¿cierto?, las leyes, pero también, sobre todo, porque eso nos ayuda a que las relaciones de pareja se vayan, ¿cierto?, fortaleciendo y se produzcan, ¿cierto?, todos los resguardos también de la vida física ante lo que significa, ¿cierto?, que uno de los dos se vaya para el otro lado. Pues si se murió uno y quedó la señora sola, bueno, que quede todo muy claro que ella es la señora. Por otro lado, hay responsabilidades del día a día que también tienen que estar los dos unidos para que esté muy claro todo, ¿sí? Bueno, dice Sandra, ¿puede explicar por favor con un breve ejemplo cuándo está hablando el alma y está hablando el ego? Bueno, el ego se puede también manifestar en los sueños. Claro, se manifiesta habitualmente en los sueños. Nosotros soñamos el ego, el que está ahí. La verdad es que primero es cuando se manifiesta la conciencia, digamos, el alma es algo todavía que la misma conciencia desarrollada, como hemos visto. En nuestra condición hoy día no es tan fácil aprender a discernir, porque nosotros, ¿cierto?, nos engañamos muy fácil por el ego. Habitualmente la conciencia tiene una comunicación intuitiva con nosotros, es de un mensaje de un instante. La conciencia no necesita estar parlando permanentemente, la conciencia no es eso. Todos esos pensamientos que podamos tener en nuestro interior son del ego. Cuando la conciencia necesita expresarse, se expresa en un sueño con una experiencia muy precisa, que a uno le queda muy claro que no es cualquier sueño, y en el día a día a través de la intuición. Es la forma en realidad que la conciencia o el ser se va a expresar. Todos los demás pensamientos, casi por seguro, son nuestros defectos. Entonces, en la medida que vamos gradualmente nosotros afinando la autoobservación, vamos a poder percibir y claramente saber, no, esto es una preocupación, no, esto es una fantasía, no, esto es una mentira que estoy aquí planeando. ¿Se entiende? Y luego, gradualmente, uno va a saber, esto me llegó acá, esto viene de acá, lo sentí. Claramente este golpe intuitivo no es, ¿cierto?, el ego, ¿sí? Así que ahí lo va a ir viendo uno gradualmente y pudiendo discernir. Bueno, entonces volvemos a la clase para entender que... Hay una pregunta en Instagram, por cierto. En Instagram dice Juan Ferraro. Es cierto que se puede
regenerar el cuerpo y la creación de los faltantes sin la muerte psicológica. Salud desde Argentina. Juanma, nosotros podríamos llegar a saber muchas cosas hoy día, sí. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿El cuerpo se puede regenerar a través del arcano? Sí, se regenera a través del arcano. Absolutamente. Ahora, nosotros tendríamos que tener una condición bien especial para, en realidad, que eso significara crear cuerpos sin morir. ¿Se puede hacer? Sí. Personas lo hacen. Pero lo hacen a una velocidad y lo hacen porque probablemente lo han creado en otra vida y lo están regenerando. De hecho, ¿cierto? La muerte psicológica lo que nos va dando es gradualmente es poder recuperar más energía para poder transmutarla. Hay personas que sí, sin muerte psicológica, podrían avanzar bastante en el sexo, recuperando y regenerando el cuerpo físico y los cuerpos, ciertos superiores, si es que los crearon. Pero, honestamente, son pocos, porque los bodhisattvas caídos que harían lo que tú estás preguntando, es decir, aquellas personas que han creado sus cuerpos en existencias superiores, se les pone bien pesada la pista. Para que un bodhisattva se levante, es porque viene con instrucciones del ser y viene con energía particular. Habitualmente, algo que tiene que pasar es mucho arrepentimiento. Porque fabricar alma y volver a conectar con nuestro espíritu requiere arrepentirse de todas las embarradas que hemos hecho. Lo que se está generando a través de la pura transmutación y creación de los cuerpos o de los faltantes, ¿cierto? Astral, mental, etc., es que se empieza a producir un doble centro de gravedad que nosotros en estos estudios, ¿cierto?, vamos a conocer como Hannas-Musen. Es decir, empieza a adquirir un grado de fuerza, un grado de energía, porque va transmutando su energía sexual, pero no está muriendo, no está eliminando el ego. Entonces se empieza a polarizar mucho más estas dos fuerzas. Esto es más grave que no hacer nada, realmente, porque aquí se transforma en alguien muy peligroso si no está muriendo en el ego. Es trascendental aprender a eliminar el ego. No por casualidad, sino porque en realidad la energía de un Hannas-Musen es muy, ¿cierto?, peligrosa. En el mundo existen muchos Hannas-Musen. Hay países completos que están muy cargados hacia esa energía. Muchas personas han trabajado internamente. Prácticamente todos nosotros venimos de épocas pasadas y hemos trabajado. Pero cuando trabajamos en la transmutación y no morimos, nos empezamos a transformar en un diablo poderoso. O sea, todo lo contrario de lo que estamos buscando acá. ¿Por qué digo un diablo poderoso? Porque en realidad el ego, con la energía, ¿cierto?, transmutada, empieza a ser, pero de lo que a uno se le ocurre. Ahí tenemos, ¿cierto?, artistas, cantantes, políticos, mucha fuerza. Uno los ve y ¡wow! Pero ¿de quién es esa fuerza? De la personalidad. Si uno los ve, tienen una potencia, wow, hacen cosas y sacan adelante y con sus palabras mueven masas y entusiasman a cuanto se les pone por delante, pero no hacen, ¿cierto?, el trabajo interior, no lo han hecho y no lo están haciendo, y por lo tanto, ¿para qué lo usan? Para desviar a miles. Eso es realmente, ¿cierto?, todo lo contrario de lo que estamos buscando. Necesitamos limpiar nuestro interior para que la energía que estamos transmutando la utilice el ser, la divinidad en nuestro interior. De eso se trata, ¿cierto? Y de ahí tenemos que salir, ¿vale? No sé si por ahí, Juanma, se logra entender. De todas maneras, ¿cierto? Saludos también desde Chile para ti. Bueno, entonces, vamos a ver cómo fabricamos el espíritu. Cuando hablamos de alma, ¿cierto?, hablamos también de un proceso que vamos a conocer como primera montaña. Es de las primeras partes. Hablar de esto pareciera muy sencilla, pero esto requiere, wow, una entrega y una disciplina. Luego vamos a ver inclusive los errores que se pueden cometer, de qué manera, ¿cierto?, cuánto tiempo nos demoramos en fabricar el alma, etc. Nosotros, ¿cierto?, llegamos a esta segunda triada que llamamos Atman, Buddhi y Manas. Manas, ¿cierto?, es el causal,
Budi es, ¿cierto?, el cuerpo búdico y Atman es el cuerpo átmico. Cuando se produce esta triada, realmente Atman, Budi y Mana, ¿cierto? Ya esta es la segunda triada, es decir, hay una primera triada. Esta segunda triada corresponde al proceso de trabajo que esotéricamente se le llama primera montaña. Aquí, ¿cierto?, se están poniendo las bases para lograr el trabajo ya del espíritu. Se comienza a cristalizar el espíritu, pero el espíritu, ¿cierto?, que nace en esta triada, Atman, Budi y Manas, tiene que desarrollarse por completo. Este proceso de desarrollo del espíritu, para lograr realmente alcanzarlo, se hace ya en la segunda montaña. ¿Por qué? Porque en la segunda montaña, ahí encarnamos las tres fuerzas superiores, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso solamente ocurre en la segunda montaña. Es decir, cuando ya los cuerpos solares que hemos creado, o de fuego que hemos creado en esta primera montaña, hay que darles una octava superior. Hay que, ¿cierto?, llevarlos a un nivel aún más potente, porque se va a producir todo este trabajo que hablábamos hace un ratito de la cristificación. Entonces tienen que estar de una mayor, ¿cierto?, potencia, una mayor capacidad. Y es un proceso netamente, ¿cierto?, de tres factores también. Y ahí, en esa segunda montaña, es que el espíritu, ¿cierto?, se va a lograr realmente. Vamos a alcanzar a nuestro espíritu, vamos a desarrollar nuestro espíritu en la segunda montaña, porque ahí nos vamos a fusionar con esto que vamos a conocer como, ¿cierto?, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo o el espíritu son esta segunda triada, unida, fusionada, Atman, Budi y Manas, desarrollada en segunda montaña. Estamos hablando de unos trabajos, ¿cierto?, que son realmente de alta magia. Para acá hay que llegar ya muy despierto. Aquí llegamos, ¿cierto?, sobre el 90% de conciencia y necesitamos, ¿cierto?, realmente haber hecho todo lo anterior del alma. No podemos llegar al espíritu, no se fabrica, no se logra unir con el espíritu si nosotros no hemos creado o, ¿cierto?, conquistado nuestra alma. Entonces, es un paso previo necesariamente. Se tiene que producir este matrimonio perfecto entre la alma humana, 5 cuerpos inferiores, cinco cuerpos superiores, haber elegido el cuerpo directo, el camino directo, y luego ahí, ¿cierto?, se une ya con la segunda triada, y ahí ya tenemos el matrimonio perfecto, y ahí están las almas, el desposorio de las almas. Bueno, una pregunta, ¿cierto?, es cómo se crea realmente un cuerpo. Lo que hemos dicho, ¿cierto?, que cada uno de los cuerpos requiere el equilibrio de los centros. Eso es fundamental. El cuerpo, cada uno de los cuerpos que estamos hablando no se va a crear por casualidad, ¿cierto? Necesita el equilibrio de los centros para que vaya realmente en función del ser, atendiendo a la pregunta de Juanma, para que quede siempre muy claro. Para que esos cuerpos estén en función del ser, es decir, de la divinidad en nuestro interior, tiene que uno ir equilibrando los centros y eliminando el ego, porque si no elimina el ego, no equilibra los centros. Entonces, con este ahorro de la energía que se produce en el equilibrio, es que nosotros, ¿cierto?, vamos a poder generar lo que es esta verdadera inversión, este verdadero, ¿cierto?, uso adecuado de la energía sexual. No tenemos energía sexual de manera, podríamos decir, espontánea si es que vivimos la vida como la vivimos hasta ahora. La energía creadora sexual la tenemos, pero como la derrochamos por el desequilibrio, la derrochamos en toda nuestra forma egoica, en la medida que empezamos a equilibrar, vamos a empezar a ahorrar. Y este ahorro lo invertimos, ¿cierto?, en la transmutación, y eso se va a producir, ¿cierto?, esto que la energía se empieza a fijar, los saldos, las diferencias, lo que vamos ahorrando se va a ir realmente transformando. Ahora bien, esto es un proceso que va a requerirse para todos los cuerpos. Toda la creación de cuerpos se hace de la misma manera, ahorrando la energía a través de la muerte psicológica, lo que nos va a llevar a un equilibrio y por lo tanto, ¿cierto?, a una energía a favor que vamos a poder transformar, transmutar.
se dice que se tardan 2 años y medio en crear cada cuerpo. Esto es con un trabajo serio, con un trabajo diario, un trabajo permanente de estudio, de muerte y de cierta transmutación sexual. Y si esto va acompañado del tercer factor, el progreso va a darse. 2 años y medio quiere decir que si son 5 cuerpos vamos a estar hablando prácticamente de 13 años para lograr el alma. Una persona con dedicación puede en 13 años alcanzar su alma, pero es dedicación en serio. No es de lectura de libros ni de, ¿cierto?, porque creo o no creo. Es un trabajo muy serio. Y no son muchos los que logran esto. Son muchos los que buscan, pocos los que encuentran, ¿cierto? Y de los que encuentran, pocos los que practican. Y de los que practican, pocos los que lo logran. Así que no se trata de hacerse expectativas, sino que de hacer el trabajo. Bueno, entonces, como decía, ¿cierto? Cuando nosotros nos demos cuenta que recibamos, ¿cierto?, la espadita internamente, es que en realidad se puede decir que la persona está iniciando, es un iniciado en el trabajo. Pero lo más importante es entender que para lograr ser iniciado es que hay que lograr la castidad. Esta parte es quizás difícil de entenderla, pero si uno lo ve desde el punto de vista lógico, nosotros necesitamos energía sexual para poder transmutar. Si una persona bota esa energía sexual, ¿tendrá energía para transmutar? No. Nosotros, en la fornicación, en el orgasmo, ¿cierto?, lo que estamos botando es energía sexual de manera, ¿cierto?, concreta y muy clara. Entonces, no tenemos esa energía para poder transmutarla. El primer paso, el paso, ¿cierto?, el requisito sí o sí para poder llegar a la iniciación es lograr la castidad. ¿Qué significa ser casto? No es lo mismo que ser célibe. Célibe es la persona que no tiene relaciones sexuales. Castidad la logra aquella persona que en el acto sexual no fornica, ni llega, ni busca el orgasmo. Es decir, empieza a ahorrar su energía sexual. Esto es muy importante porque semánticamente se tienden a ver como lo mismo y no son lo mismo. Entonces, a través de la castidad es que nosotros logramos esto de la iniciación, porque el yo fornicario es el que nos impide lograr la castidad. Pero el yo fornicario es muy pesado. El yo fornicario lo tenemos todos los seres humanos, todas las personas. Entonces, para prender el fuego es necesario que nosotros hayamos eliminado el yo fornicario. Es necesario que hayamos comprendido para poder eliminarlo. Y para poder comprenderlo hay que estudiarlo. Y en el estudio lo que se hace es reflexionar y meditar. Entonces necesitamos reflexionar, estudiar, comprender el ego, el yo fornicario principalmente. Esta parte que estamos diciendo es de las cosas que más se le hace el quite. Mientras alguien no se meta por allí, la verdad que empieza a perder el tiempo y va a inventar excusas de todo tipo para no meterse a estudiar el yo fornicario. El yo fornicario hay que estudiarlo y tiene mucho material uno. Uno creerá que no, tiene mucho material. ¿Por qué? Porque el yo fornicario se expresa en todo el día, porque uno no solamente fornica en el acto sexual, esa es la consumación del acto, la fornicación. Pero tenemos, ¿cierto?, las diversas manifestaciones a través de la pornografía, a través, ¿cierto?, del lenguaje soez, es decir, de los garabatos, de hablar, ¿cierto?, refiriéndonos al sexo de manera degradada, los chistes, ¿cierto?, cochinos, le llamamos, o doble sentido, le llamamos aquí en Chile, las formas de pensar, las fantasías sexuales, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto?, pensamientos, emociones o deseos, ¿cierto? Y los actos. Por ahí se va toda la energía sexual en esa fornicación, ¿cierto? A través de la lascivia, ¿cierto? A través de la fantasía, a través del deseo, a través del acto sexual.
Y esa capacidad de estudiar y comprender cómo vamos votando nuestra energía sexual, gradualmente nos va a ir dando una comprensión, una claridad, una información que nosotros no tenemos de manera consciente. Entonces empezamos a poner en consciente lo inconsciente, lo que está ahí guardadito, que nosotros creemos que no, de santas palomas. No, si yo no quiero ver un huevo, eso. No, si yo miro, pero ¿para qué son los ojos? Y empieza la justificación. No, pero si en realidad uno echa la talla y se ríe de esos chistes, pero uno no los cuenta, pero se está riendo. En fin, uno empieza a descubrir un sinnúmero de detalles y de formas de manifestaciones del yo fornicario. Y cuando empieza a hacer eso, esos estudios que van a llevarlo a uno por muchas horas, y con sincera y honesta, cierto arrepentimiento que va surgiendo espontáneo cuando alguien realmente quiere cambiar y ya deja de lado el orgullo, entonces empieza uno a comprender. La comprensión que vaya recibiendo, que va a ir llegando de distintas formas, es lo que en realidad le va a llevar a uno a poder eliminar. Y eliminar, y eliminar, y matar yoes, y matar manifestaciones, y detalles, y detalles, y detalles, detalles, durante mucho rato, porque estos yoes son pesados, hasta que en un minuto, ¿cierto?, realmente empieza uno a producir una transformación interior e internamente los sueños le van a mostrar que está produciendo, inclusive le van a mostrar, ¿cierto?, el yo, ya, inclusive le van a empezar a mostrar que ya viene el sepelio, ya viene, ¿cierto?, la carroza. Va a estar, ¿cierto?, uno dice, bueno, ¿quién se murió? No. Y ya están avisándole que se va a morir, ¿cierto?, si uno sigue. Y le van a ir mostrando símbolos y símbolos hasta que uno se entere de que ya llegó la hora y le van a mostrarle un muerto. Cuando eso, ¿cierto?, ocurra, es que ya va a darse el paso de la castidad y por lo tanto, ¿cierto?, la entrega de esta espadita. Lo interesante es comprender que con cada una de las fornicaciones, cada vez que la persona, ¿cierto?, pierda su energía sexual, habiendo hecho este trabajo, la verdad que se va a producir lo que nosotros vamos a entender, ¿cierto?, como una bajada o una caída. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si nosotros avanzamos hacia arriba, también vamos a ir perdiendo en la medida que no tengamos una continuidad. Esto es muy pesado y esto requiere mucha dedicación. Porque si uno realmente no terminó de eliminar ciertos detalles o después deja que se le pasen detalles y en realidad, como que, ay no, si ya logré, empiezan las caídas tras caídas y los errores y empieza, ¿cierto?, a perder y a perder. Y eso es muy, muy, muy doloroso para el que de verdad está queriendo avanzar. Otra duda que puede surgir es que y que surge siempre naturalmente, si uno puede avanzar sin pareja. Y la verdad que esto no se puede hacer sin pareja. Esto es en pareja. En pareja salimos y en pareja volvemos, ¿sí? El arcano, ya por ahí lo hemos hablado, ¿cierto? El arcano 9 o el arcano Noé, arcano 9, arcano de Noé, arca de Noé, el arca de Noé subió, ¿cierto? Subían parejas, ¿sí, no? Subían parejas de animales. ¿Y por qué? Porque iban a practicar el arcano, ¿cierto? Todos impuros, pero iban a practicar el arcano, el arca de salvación, ¿sí? Y esta arca de salvación, ¿qué era? Era la oportunidad de transformarse. Salvación, en el fondo, tiene que ver con la posibilidad de poder conquistar y lograr esta alma y el espíritu. Bueno, esto, ¿cierto? Realmente es importante tenerlo muy en cuenta. Este trabajo es muy serio, sí, requiere dedicación, pero sobre todas las cosas requiere el ansia, el anhelo profundo, sincero de transformación. Entonces, hay una de las cosas que puede pasar que alguien, a pesar de tener muchas ganas, haya sufrido, ¿cierto?, eh, la ligadura de trompas, por ejemplo, o, ¿cierto?, la ligadura de los cordones espermáticos en el caso del hombre y la ligadura de trompa en el caso de la mujer. Bueno, eso hay que sanarlo, eso hay que arreglarlo. Eso no va a funcionar porque los órganos tienen que estar en condiciones. Si a uno ya le han quitado los órganos, ya eso ya la cosa se complicó. Porque ahí ya no puede hacer nada sin sus órganos sexuales, ¿sí? Pero si una persona está ligada, se puede, ¿cierto?, desligar, se puede volver, ¿cierto?, a normalizar, eso se puede operar. Eso es importante. El proceso, ¿cierto?, ya para la segunda montaña, porque eso sería ya para la creación para lograr unir con el espíritu, es un proceso mucho más largo. En realidad requiere
si 13 años era el alma, en realidad en este caso se puede llegar a hacer en 20 años, ¿sí? De trabajo intenso. Este es un trabajo muy profundo, ya aquí estamos trabajando los yoes causa, alguien que está a este nivel realmente está en un nivel de maestría, pero tiene que, para poder avanzar, tiene que seguir desarrollando su trabajo. Ahora, si no pudiera en una existencia, aquel que ya llegó allá, ¿cierto? Al nivel, buscando su espíritu ya, tiene, ¿cierto? Hasta 1000 años para poder seguir, porque ya el cuerpo lo puede regenerar y mantener el mismo cuerpo con el que hizo el alma, conquistó su alma, ¿cierto? Puede seguir. Esto hasta que logre realmente cumplir con ese propósito. Pero si alguien le pone en una existencia y está en ese nivel, podría llegar hacia 20 años. Si uno ve 20 años más 13 años, se completan los 33 años. 33 años que son simbólicos. ¿Sí? Entonces ahí ya tiene una información uno que va entendiendo por qué se hablaba por ahí de los años de Cristo como 33. Bueno, también habla de las 33 vértebras, en fin, hay una información que es real, es genuina. Una de las dificultades está justamente en lo que hace un ratito hablábamos, de que, ¿cierto? De que 1000 que buscan uno encuentra, de 1000 que encuentran uno sigue el trabajo, el camino, de 1000 que siguen el trabajo, ¿cierto? Interior, uno es mío, dice el Cristo. Bueno, aquí hay un proceso, y esto es bien importante que nosotros le demos una mirada. Las grandes dificultades están por el karma. Prácticamente todos nosotros hemos hecho o hemos intentado hacer este trabajo en otra existencia. ¿Y qué ha pasado? Uno no, dice, no, está bonito, pero resulta que no, yo hoy día no quiero. Bueno, más adelante, para otra vida, y uno cree que no, si uno ha pensado en otras vidas lo mismo, que en esta podría estar pensando, cierto, le ha pasado por la cabeza. No, es que no tengo pareja, o no, mi pareja no me acompaña. No, ¿a dónde voy a encontrar una persona que le interese en estas cosas? No, así. Claro, entonces uno empieza a, como decimos nosotros, a chutear la pelota, ¿no? Para la siguiente. Eso no es gratis, eso tiene, ¿cierto? Un retorno, tiene una responsabilidad, y por eso viene el karma, es decir, de una acción viene una consecuencia. Entonces, cuando a la persona le ha llegado el conocimiento y lo rechazan, o simplemente, ¿cierto?, lo postergan, o simplemente, ¿cierto?, le apareció y dijeron, no, yo quiero seguir en la vida loca. Bueno, está bien, sí, ¿no? Pero cuando quiera, cuando le voy a decir, bueno, usted cuando se le dio, no lo tomó, y ahora que lo quiere, bueno, le va a costar. Y eso es lo que le pasa a uno. A uno le está costando. Y a uno le va a costar, y no poco. Hay personas que en realidad sufren muchas vidas, y digo sufren porque sufren, sufrimiento de lloro, de angustia, de dolor, de, de tantas cosas que uno se imagina, que de verdad uno, si hoy día tuviésemos conciencia de las veces que hemos rechazado este trabajo, las veces que hemos postergado este trabajo, las veces, cierto, que simplemente no hemos conformado con que escuchar las clases nomás, total, bueno, son simpáticas, pero no, yo estoy en la mía. Eso lo hemos hecho muchas veces. Entonces, claro, ahora que uno dice, no, es que ahora quiero, ay, no hay pareja. No, es que ahora quiero, la pareja que tengo no quiere. Ay, es que ahora yo quiero. Y resulta que tengo mucha pega y no tengo puras deudas y que me veo. Eso se conoce como karma. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cierto? Se ponen todas las trabas y van a aparecer. Hay personas que hemos tenido que esperar muchos años casados con una persona equivocada, por ejemplo. Y lo digo porque ocurre. Y uno dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Este es un tema que es necesario darle vuelta, no para sentirse mal ni para autoflagelarse, no, porque eso lo hace el ego. La pregunta es, ¿cómo yo salgo de esta situación? Sí, pero a lo valiente, a lo, ¿cierto? Con pachorra, no sacándole el cuerpo. ¿Cómo busco y sigo mi objetivo sin claudicar, sin dejarme, ¿cierto?, vencer? Ahí hay un desafío. Y eso también va a ser tomado en cuenta, eso es un mérito. Pero sí que si nos cuesta y si está difícil es porque nosotros hacemos, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Dice Pablo, sí, como salgo. Es por nuestra responsabilidad. Pero entonces, ahora hay que, de a poquitito, empezar nuevamente a arreglar el asunto.
Bueno, ahí viene esto de los super esfuerzos. Esto es muy, muy, muy importante y por eso hemos hecho mención de lo que es el sacrificio por la humanidad. Cuando una persona practica el sacrificio por la humanidad, sea que no está entendiendo todo, sea que le cuesta, sea que en realidad hay cosas que sí, otras que no, en fin, pero así todo comparte la información, así todo se está preparando, así todo ¿cierto? Estudia para foguearse. Fogueo es, ¿cierto?, estudiar los temas para poder compartirlo con otros en clases así como esta o de otra manera, con sus amistades, en el club, ¿cierto?, de golf, a donde quiera, ¿cierto?, hacerlo, pero hacerlo. Eso es amor. Y esos son súper esfuerzos, esos son ciertas demostraciones que uno quiere realmente hacer. No excusas, hacer. Listo, ya. Eso también va sumando como un súper esfuerzo, como algo, ¿cierto?, demostrando que puede avanzar. Entonces, realmente se requiere que uno comprenda y no ponga excusas. Uno de los tantos problemas, ¿cierto?, de esto de que de mil que me siguen, uno lo logra. Esto es un tema bien importante, ¿eh? La verdad es que hay una lección que decíamos, ¿cierto?, que tenía que ver con el nirvana. Es decir, que nosotros, ¿cierto?, va a llegar un minuto en que vamos a tener que ser capaces de elegir. Una de las formas más prácticas de que nosotros nos preparemos para ese punto, porque eso no ha llegado, pero va a llegar si le ponemos cierto tinca, le ponemos entusiasmo, es que nosotros aprendamos a hacer la voluntad del Padre. Y esta cosa no es fácil, ¿ah? ¿Eh? Porque uno, claro, no, si yo voy a hacer la voluntad del Padre, dice uno. Pero basta que a uno se le ponga un poquito pesado y uno va, ¿cierto?, a elegir lo más cómodo para uno. Si a uno se le pone pesado el trabajo, voy a buscar un trabajito no, que me dé platita nomás. Pero no voy a tomar en cuenta si ese trabajo me da tiempo para hacer, ¿cierto?, mi trabajo interior. O si llego cansado a la casa, luego, bueno, ya no tengo energía para transmutar, pero no importa, me da platita. ¿Sí? Si tengo que elegir tal vez entre salir de parranda, que está buena la cosa, que están buenos los amigos, que oye, que lo pasamos genial, que invitan al asado y no sé qué, bueno, está bien. Pero realmente eso es lo que me va a llevar a mi alma. No, me tomo mi copetito total, que le hace el agua al pescado, así, total, como ahí me tengo que autoobservar. Claro, me pongo mi cosita. ¿Ah? Bueno, está bien, hágalo. Pero después todo eso me suma, todo eso me ayuda. Y no se trata de negarse, no se trata de simplemente porque es malo, no, no. Pensemos un poquito. Esto no es una religión, ¿eh? Para que se entienda. Esto es algo práctico. La persona lo que tiene que hacer en realidad es que hay defectos que uno se tiene que negar para poder mirarlo mejor. Porque encima, ¿cierto? Uno cree que porque se ha tomado 3 copetes y ya, listo, ya está bien porque me estoy autoobservando. En realidad, cuando uno está tomando, no se está autoobservando porque está el ego ahí manifestándose y está ocupando la máquina, los centros completamente. Uno dice, no, voy a fornicar para ver qué se siente. No, pero si, oye, voy a ir a meterme ¿cierto?, al café con piernas para ver qué pasa con mi cuerpo, a ver si. No, pues si hay uno, ¿qué se está mintiendo? Esto se trata de que en realidad uno empieza a tomar ciertas decisiones. Son elecciones. Y así como tiene que elegir allá, ¿cierto? En el nirvana, ¿cierto? Hay mucho placer, hay mucho bienestar, pero no es el camino del Cristo, del Espíritu finalmente, no. Entonces lo que se requiere comprender es que nosotros gradualmente todo ese tipo de decisiones veamos eso, bueno, eso me beneficia en mi trabajo. Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Veamos qué nos pasa por dentro. Veamos, cuando estemos en situaciones, ¿cierto?, que tengamos que decidir. No decidamos nosotros. Simplemente hagamos este ejercicio. Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Y escuchemos qué va a venir de vuelta. Interiormente, nos va a decir algo el ser. Esto va a ir ocurriendo y en realidad cuando uno se entrena y se entrena se va dando cuenta que las decisiones van a ser muy distintas que si las tomara uno. Y eso es lo que en realidad es importante entrenarse hoy día. Que si nosotros empezamos, ¿cierto?,
a vivir la vida desde el punto de vista de la voluntad del ser, las cosas serían muy distintas. Si nosotros nos metiéramos por allí, realmente a hacer la voluntad de nuestro ser, esta sería otra historia. Hoy estamos como estamos aquí con la conciencia dormida porque hemos hecho la voluntad del ego. Eso nos tiene que quedar súper claro, súper claro. Entonces por ahí preguntaba Sandra estaba preguntando que por qué, ¿cierto? O cómo uno sabe distinguir entre el ego y la conciencia o el alma, que ella decía. Bueno, ahí está. Uno principalmente hágase esta contrapregunta, o más bien dicho, esta claridad, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Si uno tiene que decidir por un trabajo, por una pareja, por una actividad, etcétera, etcétera, siempre va a ser por ahí. Dice Sandra, dice, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Es posible que en pareja se logren los cambios o uno de los dos pueda sanar temas karmáticos al unirse y practicar suprasexo? Primero, el karma es individual, ¿sí? Cada uno atiende sus propios deudas, ¿ya? Uno, si tiene una deuda de una enfermedad, la tiene uno. La pareja le va a ayudar tal vez en el sexo para poder usar la actividad sexual, el acto sexual, para poder sanar esa parte, ¿sí? Ahora, hay karmas que son de pareja, claro, porque, por ejemplo, si uno de los dos está enfermo, le afecta al otro. O sea, no es que no le afecte, le va a afectar. Pero probablemente, ¿cierto? Uno no quiere, o lo que es importante entender es que en realidad uno no va a incidir en el karma del otro. Es decir, el karma individual, para que se entienda mejor, lo tengo que pagar individualmente. Y el karma de pareja o de familia, que inclusive puede llegar a ser, lo vamos a pagar, ¿cierto?, en familia. Lo importante de entender es que aquello que nosotros debemos, ¿cierto?, o que hemos generado conscientemente lo tenemos que pagar. Y aquello que hemos generado inconscientemente, es decir, sin habernos dado cuenta que estábamos haciendo algo mal, inconsciente se va a pagar. ¿Cuál duele más? Probablemente el que es consciente. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cierto?, ahí hay un peso de la conciencia, de un error que cometimos sabiendo que era un error, sabiendo que le estábamos embarrando igual, nos metimos por ahí total. ¿Qué tanto será? Si no creo que duela tanto. Bueno, ahí después la cosa se pone pesada. Entonces, nosotros cuando estamos en pareja nos podemos ayudar, sí, por favor, ayudémonos. Si el otro quiere, si la otra quiere, esto es libre albedrío, cada uno, ¿cierto? Si hay buena comunicación, si están las comunicaciones, las líneas abiertas, bueno, se llegan a acuerdo y bueno, ¿sabes qué? Yo tengo un problemazo que no lo puedo superar y ayúdeme que yo quiero morir en este defecto. Bueno, va uno y ayuda, y de eso, la práctica del arcano es así, se ayudan. Pero cuando no, entonces cada uno tiene que ir por su lado, y eso no toca así nomás. También puede ser esta parte del karma, eso mismo. Sí, entonces en la pareja se puede hacer muchas cosas si ambos están en la misma. Si ambos están en la misma cosa, están de acuerdo y se quieren ayudar, oiga, esto puede ser extraordinario. Bueno, no quiere decir que no vayan a haber problemas, no, sí, van a haber probablemente, pero probablemente van a haber más posibilidades de salir victorioso y salir adelante con el asunto, porque esto no es fácil. Conquistar el alma, cristalizar el alma, es muy pesado, por lo que estamos diciendo del karma, porque en realidad nosotros traemos mochilas pesaditas. Nosotros no somos niñitos de pecho, venimos bien revolcaditos y la hemos embarrado harto. Entonces, a la hora de hacer este trabajo, vamos a tener que demostrar con hechos que de verdad queremos el cambio, porque si no, entonces son puras habladurías. Y nos podemos pintar de choro, que tenemos muchas ganas y mucha fuerza, que yo soy, ¿cierto?, aquí, que yo soy allá, que yo he estudiado tantas cosas que a mí no se me... Pero cuando el karma es el karma, a uno le ponen una enfermedad así, un dolorcito así le ponen a uno, y ahí queda. Se acaba todo el entusiasmo, toda la fuerza, todas las ganas. Entonces,
Ahí es donde se requiere tener mucha voluntad, mucha persistencia y ser capaz de insistir a pesar de que esté quedando la escoba en la vida de uno, insistir. Y aunque lo metan en el agua, ¿cierto? Durante 10 minutos abajo la cabeza del agua, y luego cuando la logre sacar, va a tener que seguir insistiendo. Porque en realidad no es que este sea un trabajo difícil por sí mismo, es un trabajo difícil porque nosotros, las personas, hemos hecho y hemos generado las dificultades para que sea difícil, porque tenemos deudas de otras vidas. Así de sencillo. Entonces, ahí requerimos ser personas muy persistentes, tener una fuerza de voluntad de hierro, inquebrantable, ser capaces de insistir e insistir e insistir. Y aunque uno crea que mañana, ¿cierto?, la cosa va a ser peor, no importa, seguir. Aunque no vea salida, no importa, seguir. Porque de eso se trata, porque el que demuestra que en realidad anhela y desea esto, se le van a dar las cosas algún día. Pero tiene que ser capaz de insistir. Entonces, esto es un desarrollo en donde lo que va a ocurrir es que se va a templar tanto, ¿cierto?, nuestro anhelo, que realmente luego nada nos detenga. Padre mío, que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Eso es realmente duro. Póngalo en práctica y se va a dar cuenta que no es tan fácil, ¿cierto? Porque el ego va a estar permanentemente queriendo hacer su voluntad. Es fundamental para poder eliminar yoes y quebrar sobre todo hábitos. Para quebrar hábitos es no hacer la voluntad del ego. Porque cuando uno no hace la voluntad del ego, va a observar todo lo que está pasando en el interior de uno. Fúmate ese cigarro, hombre. Si no te va a hacer nada, empieza mañana. Así empieza el ego. Tómate ese copete. Si uno quiere quebrar ese hábito, le van a empezar a aparecer. Oye, después, el 1 de enero empezamos con no fornicación, ¿ya? Pero ahora, todo esto que queda de año, aproveche. Póngale nomás. Si es rico. ¿Qué? Si total, una caída, una resbalada nomás. Pues. Y el ego le va a decir tal cual las cosas. Si uno se pone, ¿cierto?, a cumplir la voluntad del ser, y luego va observando todo lo que va pasando en su interior, ahí aplica la muerte en marcha y ahí uno va a empezar a doblar la mano al ego. Eso es lo que tiene que hacer. Doblarle la mano, porque la voluntad es de uno. Uno tiene que, a través de su propia voluntad, ser capaz de transformarse a punta, ¿cierto?, de mirarse del momento, no ceder. Eso es lo que queremos decir cuando decimos, ¿cierto?, que en realidad hay que negarse a esos deseos para poder conquistar esa voluntad. Dice Sandra, esas mochilas que uno trae pueden hacer honor a nuestros ancestros. Ya, la pregunta es, ¿quiénes son nuestros ancestros? Nuestros ancestros somos nosotros mismos, Sandra Neira. Esto, ¿cierto?, que ha sido ese lenguaje y esa jugada, ha sido una jugada de las escuelas pseudo-esotéricas para confundir y hacernos, ¿cierto?, a todos nosotros liberar como que, ay, no, si total, mi abuelita por allá no sé dónde se tiraba a todos los vecinos, así que ella era la fornicaria. Y claro, ahora me tocó a mí, porque claro, yo soy su descendencia. En el árbol genealógico, la. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién era la bisabuela? ¿La bisabuela o la abuelita? Uno mismo, allá. Porque nosotros somos, ¿cierto?, somos hijos de nuestros propios abuelos y bisabuelos muchas veces, ¿cierto?, en segunda, tercera, cuarta generación. Ahí, esto ya lo dice la teoría genética, ¿cierto?, lo explicaba. Entonces uno se trata de sacar los balazos, pero vamos para adelante, ya, que haya sido el abuelo, el tatarabuelo, el hijo del perro, del gato, ¿qué importa? Hoy yo me hago responsable y mato eso. Se acabó, punto. ¿Sí? De lo contrario, le estoy haciendo el quite al asunto. Y eso las escuelas pseudo-esotéricas lo han usado en el fondo para confundir y hundir las búsquedas espirituales en un montón de excusas y explicaciones de que son otros los responsables de la barbaridad y las estupideces que nosotros seguimos haciendo ahora. ¿Sí? Así que no hay ningún culpable en otro lado. No hay ningún responsable en ningún árbol genealógico. El único responsable es nosotros. Nuestra conciencia está sucia por nosotros. Eso es lo que uno debe ser capaz de captar.
Y dice, por ejemplo, una persona que fue herida y humillada, que cada vez que esas heridas se muestran, y en el fondo esas heridas eran de su propia madre, abuela, bisabuela, etc. Mira, aunque hayan sido de quien hayan sido, hoy día se están presentando en mi vida y hoy día yo las enfrento. Bien machito, bien mujercita, calzones bien agarrados, calzoncillos bien puestos, y uno va y se enfrenta a sí mismo. A ver, ¿qué humillación? ¿Qué yo de la humillación? ¿Quién se siente humillado dentro de mí? ¿Qué yo del orgullo está sufriendo porque me miraron así o me dijeron tal? Así de sencillo, de que hay puros yoes de uno que se manifiestan y hacen lo que quieren. Uno estudia esos yo y se empieza a dar cuenta que no, uno tiene el orgullo, pero que uno ni se imagina. Uno se puede tirar de arriba de su orgullo y se suicida de lo grande que tiene uno el orgullo. Esas historias, como digo, son historias de las escuelas pseudoesotéricas, de la bioneuroemoción, de la no sé cuánto, de un montón de escuelitas que son para puro financiar a los, ¿cierto? A los pilluelos, y no le enseñan a despertar la conciencia a nadie, ¿sí? El que quiere despertar su conciencia se mete solito y por sí mismo en su propio interior y empieza a estudiarse y empieza a descubrirse y empieza a eliminar y no le interesa lo que venga, ¿cierto?, de otros lados. Se hace responsable. El hombre, la mujer, ¿cierto?, bien puesto, se hace responsable de sus cosas y no culpa a nadie. ¿Sí? Así que para adelante nomás y vamos que se puede y vamos que esto es, ¿cierto?, con uno mismo. Si viene de otras épocas, bueno, que mi papá era curado, bueno, sí. Mi papá, mi abuelo, mi hermano, mi tío, todos son curados. ¿Quién no tiene el yo alcohólico? ¿A quién no han humillado? A todos nos han humillado y nosotros humillamos a cuánta gente. Y uno se cree que uno es de chocolate, el santito de chocolate se derrite al tiro, si uno se pega una revisada, tiene más faltas que. Entonces, por eso es necesario autoobservarse para descubrirse cuando uno, ¿cierto?, le habla feo a alguien, le dice ¿cierto?, no le responde un mensaje a otro, uno lo está humillando, le está, ¿cierto?, sentir mal, le está haciendo un desaire. No, si nosotros somos terribles. Pero cuando uno se estudia, se autoobserva, se descubre, y dice, bueno, es que vengan a humillarme, si lo que me ha hecho yo es humillar. Entonces, bueno, de lo que da, recibe. Vamos eliminando eso. De eso se trata, ¿sí? Madre mía, elimina estos sentimientos. Madre mía, saca estos pensamientos. Así, con decisión y claridad, listo. Sin miedo, sin culpar a nadie, responsabilizar a otro. Eso. Así que, Sandra, claro, por ahí va la cosa. Hay que ponerle ese anhelo de transformación. Y todo cambio parte por autoobservarse. Y cuando uno se autoobserva, se está descubriendo a sí mismo. Ya no tiene que ver con nadie más. Y eso es lo fundamental. Que todo el origen de la transformación está dentro de uno, ¿cierto? Porque finalmente, ¿cierto?, el universo entero está dentro de nosotros. Todo el universo está dentro de nosotros. Hay que descubrirlo, hay que limpiar, porque tenemos un problemazo ahí con el ego, pero empieza luego a abrirse todo ese universo interior. Todo el conocimiento está dentro de nosotros, pero no nos da el cuero para meternos ahí. No, si eso es lo que nos falta, valentía para meternos en nuestro propio mundo interior y descubrirlo. Si uno se empieza a estudiar, es decir, hace una disciplina diaria, empieza, ¿cierto?, a hacer su meditación, empieza, ¿cierto?, a profundizar esa meditación, empieza a usar esa información para aprender a eliminar el ego, vienen los cambios, ¿sí? Y las excusas salen sobrando. No hay excusa que valga para esto, ¿sí? Pero con buen ánimo, con ansias, con anhelo de transformación, ¿sí? Así que está bien la pregunta, Sandra, porque ayuda a aclarar respecto a esto y eso es lo importante, que nos ayudemos a aclarar. Bueno, el día martes a las 8 tenemos la clase número 12 que se llama Retorno y Recurrencia, que es una clase súper buena para poder entender justamente todos estos aspectos que estamos conversando, que estamos planteando y viendo. El retorno, volver, ¿cierto?, a esta vida una y otra vez, y la recurrencia, repetir una y otra vez. Nosotros somos máquinas que repetimos, regresamos una y otra vez y repetimos a esta vida, a este escenario que le llamamos vida. Cuando la veamos en detalle vamos a entender por qué muchas cosas realmente no las podemos cambiar. Vamos a entender por qué los yoes, ¿cierto?, se comunican y hacen ciertas citas. Y uno dice, ¡uy!
la conocí en un curso, ¿cierto? Hoy parecía extraordinaria y resultó ser un problema gigante. Bueno, y dice, bueno, esto no es casualidad, no existen las casualidades, solo las causalidades, y las causas están en el ego. Ahí lo vamos a ver en detalle el día martes, ¿cierto? Si quiere seguir el curso, este curso es gratuito, abierto, puede inscribirse ahí en Instagram haciéndose, ¿cierto? Seguidor del grupo, o en YouTube, ¿cierto? El canal también aparece en la misma biografía de Instagram, en la bio. Y tomar el curso son 75 clases, vamos en la número 11, se va a poder poner el día en la medida que se interese, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, de todas maneras, si tienen dudas, consultas las pueden hacer en el grupo de WhatsApp, me pueden escribir a mi número, ¿cierto? Más 569 99 60 3506. Mi nombre es Omar. Me pueden escribir ahí y ahí, ¿cierto? Podemos dar claridades del curso o de qué se trata, ¿cierto? El grupo o de qué manera seguir participando. Simplemente como lo acabo de decir, pero también podría llegar a participar del grupo de WhatsApp simplemente para que se pueda incorporar en las prácticas que hacemos los días jueves a las 8 también, pero a través de Google Meet. Bueno, si tienen consultas, dudas, estamos disponibles. Y si no, bueno, para seguir con el curso también disponible los próximos días. Un abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Gracias a ti también, Berta. Gracias a ti, Paola, y a todos, ¿cierto?, quienes se han conectado. Por ahí está Ana Luz, está Sole Cris, Wit, que dice, buena, Oli, dele color nomás. Claro que sí, qué bueno, Guti. Y así, todos los que se han podido unir a través de Instagram o de YouTube. Abrazos, buen fin de semana, busque lo que realmente es importante, el tiempo va pasando y es fundamental poner la energía en aquello que realmente nos va a poder transformar. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo.